Vamos a ver nuestra Biblia, San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Gospel of St. John, chapter 3. Vamos a leer los versos del 3 al 5. We're going to read the verse from 3 to 5. Aleluya. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Almighty Father, we give thanks for your glorious word. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, nos acompañes, que tú nos hables a través de tu palabra. Talk to us, to your word, through your word, Lord. Help us with your Holy Spirit. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor. Obra en nuestros corazones. Make your word in our hearts, Lord. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en nuestros corazones. Necesitamos más de ti, Señor. We need more of you, Lord. En el nombre de Jesús te pedimos que tú, Señor, eches fuera toda obra de las tinieblas, que abra nuestro entendimiento para entender tu palabra. Open our mind, Lord, to understand your word and to have a knowledge of your truth. Queremos tener un conocimiento de tu verdad. Dios mío, abre nuestras mentes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amén, amén. Aleluya. Tome asiento y continúe alabando al Señor. Hoy estamos continuando nuestro estudio sobre la iglesia de Cristo. We are studying a biblical lecture about the Church of Christ. Y en esta ocasión vamos a ver cuál es la condición para pertenecer a la iglesia. We are going to see what is the condition to be part of the Church of Christ. Y a través de la palabra podemos ver que la condición principal para pertenecer a la iglesia es la regeneración o el nuevo nacimiento. Amén. The first condition for be part of the Church of God is to born again. El nuevo nacimiento. Aleluya. Por eso hemos leído Juan capítulo 3 del verso 3 a 5. That is because we are read John chapter 12 from 3 to 5. Porque aquí en esta parte Jesús hablaba a Nicodemo. Jesus told to Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. About the nuevo nacimiento. Él está hablando. Amén. The born again. About born again. Y Jesús le explica justamente esto a Nicodemo. Jesus explained it to Nicodemo. Y aquí le dice, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. And Jesus answered and said to Nicodemus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. El hombre no puede ver el reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Amén. The man cannot see the kingdom of God, at least he will born again. Entonces, Nicodemo no sabía lo que era nacer de nuevo. Y Jesús tiene que explicarle aquí lo que es nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Born again is born from the Spirit. Así como nosotros nacimos en esta tierra de nuestra mamá, y pues al nacer en esta tierra somos terrícolas y parte de esta tierra somos humanos. Así, para poder pertenecer al reino de los cielos tenemos que nacer del Espíritu. Tenemos que nacer por eso de nuevo, nacer ahora del Espíritu, nacer en una naturaleza espiritual. We need to born again in an spiritual nature. Amén. En una naturaleza espiritual, in a spiritual nature. We need to born again in that way. Not in the flesh way, but in the, aleluya, spiritual way. Necesitamos que nacer nosotros en esa naturaleza. Y entonces, esto es una gracia de Dios. It is a grace of God. Es una gracia de Dios porque nacer de nuevo no es algo que uno tiene una fórmula para poder lograrlo. Man is not having a equation to could find that, ¿no? El hombre no puede encontrar
la salvación simplemente siguiendo un procedimiento. There is not a procedure to be saved, to be born again. No existe un procedimiento para eso. Es meramente o es netamente la gracia de Dios. It is only by grace. Es solo por la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede, en su misericordia, Dios salvarnos y hacernos nuevas criaturas. Amén. Aleluya. Y vamos a ver que hay 3 pasos que conducen a la regeneración o al nuevo nacimiento. There are three steps to be conducted to the new born, to born again. Hay 3 pasos que nos conducen a la regeneración, que los encontramos en la palabra de Dios. Vamos a ver. El primero es la fe en Jesucristo. The first is faith in Jesus Christ. Tú tienes que tener fe en Jesucristo y ¿qué? Y en los méritos de su sangre que nos limpia de todo pecado. Amén. Tenemos que tener fe en Jesucristo y en los méritos de su sangre. We need to have faith in Jesus Christ and in the power of His blood. Amén. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Vamos a ver San Juan capítulo 14. Abra su Biblia, por favor. San Juan capítulo 14. Open your Bible. John chapter 14. En el verso 6. Ese es un texto muy conocido. Si usted no lo tiene anotado, le pido que lo tome nota. San Juan 14, 6. Dice lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Aleluya. Glory to God. Entonces, Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Él es la verdad. Él es el único que puede darnos vida. He is the way, He is the truth, and He is the one who could give us life. Amen. Y mire, pues, si alguien está siendo conducido al nuevo nacimiento, esa persona pues tiene que creer en Jesucristo. Si una persona va a ser salva es porque tuvo fe en Jesucristo. Amén. Si una persona fue salva es porque primero tuvo fe en Jesucristo, creyó en la palabra de Dios. That man or that woman believed in the word of God and has faith in Jesus Christ. Tuvo fe en Jesucristo and in the power of His blood, en el poder de su sangre. Aleluya. Vamos a ver un texto bíblico más. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Open your Bibles. Acts chapter 16. Verse 31. Hechos capítulo 16, verso 31. Mira lo que dice ahí. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Aleluya. Esa es lo que dice la palabra. Cuando creemos en Cristo, podemos alcanzar la salvación. No puede haber alguien que diga que alcanzó la salvación y no cree en Jesucristo, ¿no? Eso sería totalmente incompatible. Por eso que esas religiones que no creen que Jesús es Dios, entonces, ¿cómo pueden tener la salvación? ¿Entiende? Porque si no creemos que Jesucristo es el Salvador y Él es Dios, porque el hombre no puede salvar al hombre, un ángel no puede salvar al hombre, es Dios el único que puede salvar al hombre. Alabado sea el Señor. Entonces, si hay una religión por ahí, o muchas religiones que enseñan que Jesucristo no es Dios, entonces están privando al hombre de la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ese es el primer paso. Bien, si vamos a Efesios capítulo 1, open your Bible, Ephesians chapter 1, verse 7. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7. Hay un texto más que nos confirma la necesidad, en realidad, del hombre de creer en Jesucristo y en los méritos de su sangre para poder ser salvo. Ephesians chapter 1, verse 7. Efesios capítulo 1, versículo 7.
Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. In English said, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Aleluya. Amén. Entonces, esto viene por la fe en Jesucristo, por los méritos de su sangre, nuestros pecados son limpiados. Amén. Nuestros pecados Dios los perdona por tener fe en Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Y si vamos, mire al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Open your Bible. John chapter 1. Vamos a leer el verso 7 y el verso 9. Verse 7 and verse 9. El 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. Amén. Sorry. Es primera de Juan. Let's go to 1 John. Yes. 1 John. It is almost at the end of the New Testament. Yeah. Primera de Juan, capítulo 1. 1 John chapter 1, verse 7 and 9. Amén. Aquí está, sí. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. In English, verse 6. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Aleluya. Entonces, solamente Él tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, para perdonar todo pecado. Y si tenemos comunión con Él, pues no podemos andar en tinieblas, tenemos que andar en luz. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, lo primero decíamos es eso, ¿no? Para poder nacer de nuevo, para poder ser salvo, tenemos que tener fe en Jesucristo. Amén. This is the first. Faith in Jesus Christ. The next step, el siguiente paso, es tener un verdadero arrepentimiento. Amén. Un verdadero arrepentimiento. A true repentance. Un verdadero arrepentimiento. Es necesario para poder ser conducido a esa experiencia de el nuevo nacimiento. Vamos a Hechos. Open your Bible. Acts chapter 2, verse 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Dos 38. Acts chapter 2, verse 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven? Pedro le predica a esta persona y le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Aleluya. Amén. Entonces Pedro le dice eso, tienes que arrepentirte. Amén. Un verdadero arrepentimiento, a true repentance.
Aleluya. Y el verdadero arrepentimiento, mire, el verdadero arrepentimiento consiste en comprender. O sea, un verdadero arrepentimiento, ¿en qué consiste? Consiste en comprender con tu mente que uno es pecador. Tú tienes que tener claro, hermano, en tu mente que tú eres pecador. Sí, amén. Luego, sentir en tu alma el dolor por haber pecado. Amén. Todo aquel que experimentó la salvación, everyone who has born again, experimentó eso. ¿Ven? Sentimos dolor por haber pecado. We felt pain for our sins. Sentimos dolor por nuestro pecado. Y ese es un paso muy, muy importante. Yo recuerdo cuando yo tuve mi experiencia con Dios y fui transformado por la gracia del Señor cuando tenía 17 años, yo sentí un dolor terrible en mi alma por haber estado en desobediencia a Dios. Aunque mire, yo no hice quizás cosas terribles de pecado, de eso, ¿no? Pero solamente, ¿sabes? A mí me dolía en el alma, ¿sabe qué cosa? Solamente el haber estado pensando todo ese tiempo, querer vivir mi vida sin Dios. Solamente el hecho de pensar, querer haber hecho mi vida sin Dios, me dolía en el alma. Yo lloraba y lloraba y lloraba, porque me dolía en el alma haber estado en esa condición. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, el que se ha arrepentido de verdad, entiende que es pecador y luego siente dolor en su alma por haber pecado. Alabanza al Señor. Y no solo eso, sino que también decide abandonar el pecado. Amén. Ahí nace esa voluntad de abandonar el pecado y confesarlo a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Eso es un verdadero arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces es importante entender eso. Porque yo le digo, todo aquel que nació de nuevo experimentó este paso. Tuvo ese paso del nombre del Señor. Amén. Aleluya. Se dio cuenta que era pecador, se dio cuenta que estaba siendo condenado, se dio cuenta que si seguía así nos íbamos para el infierno. Sentimos un dolor profundo por haber estado viviendo dando la espalda a Dios, por haber pisoteado la palabra de Dios, por haber ignorado y rechazado su grande amor. Y entonces eso nos mueve a tomar la decisión y la voluntad de abandonar el pecado y decirle al Señor, perdóname, ayúdame, quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad. Ese es un verdadero arrepentimiento. Miren, vamos a 1 Juan capítulo 1, verso 9. Let's go to 1 John chapter 1, verse 9. 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Verse 9 said, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Aleluya. Glory to God. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda nuestra maldad. Aleluya. Amén. Proverbios 28, verso 13. Proverb, chapter 28, verse 13. Open your Bible. Proverb, chapter 28, verse 13. Miren lo que dice. Este es uno de esos versos muy conocidos, pero preciosos de la Biblia. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. He that covereth his sin shall not prosper, but who's confessed and forsake them shall have mercy. Aleluya. Amén. Entonces, Dios quiere que cuando Dios obra ese nuevo nacimiento en alguien, esa persona se arrepiente de verdad. Decide abandonar el pecado, confiesa su pecado, confiesa su maldad. Aleluya. Y decide apartarse de él, y la misericordia de Dios hace esa obra y derrama esa gracia de la salvación. Derrama esa gracia de hacerte una nueva criatura. Esa gracia de hacer nacer en ti
un ser espiritual. Amen. Alabado sea el nombre del Señor. Praise the Lord. Entonces, este es el segundo paso, ¿no? A true repentance, un verdadero arrepentimiento. Second step is a true repentance. A true repentance, un verdadero arrepentimiento. Y el tercer paso que nos muestra la Biblia, que habla de que alguien, Dios está tratando con su vida y lo está haciendo en una criatura, es la confesión pública de nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Cuando alguien, Dios está obrando ese nuevo nacimiento, esa persona, hermano, quiere confesar públicamente su fe. Ya no tiene vergüenza de decir que es cristiano, ya no tiene vergüenza de cargar una Biblia. Amén. Ya no tiene vergüenza de compartirle a su familia, a su hermano, a su vecino, en su trabajo. Quiere contarle al mundo entero que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Amén. Amén. Esa es otra de esos pasos que hablan de que Dios está obrando o ha obrado ya ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Mire, vamos a Romanos, capítulo 10. Open your Bible, Romans, chapter 10. Chapter 10. Romans chapter 10, verse 9 and 10. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Aleluya. Tenemos Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Word of God said that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believed unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Aleluya. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esa confesión, hermano, es importante también. Cuando una persona, aleluya, está recibiendo de esa gracia de Dios, confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Y lo hace públicamente. Y no tiene ninguna limitación para hacer eso. Porque es Dios quien está obrando en su corazón. Yes, the third step is a public confession of faith in Jesus Christ. Una confesión pública de fe en Jesucristo. This is the third step according our study and according the verse of the Bible we are reviewing. De acuerdo a esos versos que estamos revisando, pues vemos que esos son más o menos pues los pasos que dan testimonio de alguien que está experimentando esa regeneración o nuevo nacimiento. Aleluya. Entonces, esa es la condición para pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta que aquí prácticamente pues no tiene nada que ver ningún esquema religioso, por decirlo así? En el nombre del Señor. Amén. Solamente es fe, arrepentimiento y confesión pública en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Es por eso que mucha gente es salva muchas veces, a veces no solamente, pues, Dios no solamente salva en una iglesia. En el nombre de Dios. Dios trata muchas veces con otras personas y los salva a veces hasta en una cárcel. ¿Cuánta gente en la cárcel recibieron la salvación? Tuvieron una experiencia con Dios. Amén. Sucedió esto, ¿no? Hubo un verdadero arrepentimiento, creyeron en Jesucristo y confesaron públicamente. En una cárcel, otros a veces en lo recóndito de una selva. Pero leyendo la Biblia, recibieron la fe y vino el arrepentimiento y fueron salvos. Alabanza al nombre del Señor. Amén. Y si alguien experimenta esto, entonces esa persona ya tuvo entrada a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén. Y esto es importante que lo podamos
entender. Aleluya. ¿Qué más? Mire, vamos a ver otro punto interesante, porque ya hemos visto, somos la iglesia, hemos visto cómo debe estar ligada la iglesia al Señor y cómo alguien puede pertenecer a la iglesia. Pero, a ver, entonces si somos una iglesia, si somos una asamblea de los redimidos y nos reunimos de acuerdo al mandato bíblico, aleluya, para poder cumplir esta gran comisión, ¿cuál tiene que ser la obra de la iglesia? ¿Amén? ¿Cuál es la obra? ¿Qué tiene que hacer una iglesia que es de Dios, de acuerdo a la Biblia? Y es muy importante eso, ¿no? Porque nosotros como iglesia tenemos que hacer eso. Amén. What is the work of the church? What is the work of the church? It's important to know that because that is the reason for we are constituted as a church. It's a good word, it's not. Nosotros somos constituidos una iglesia, aleluya, constituidos una iglesia justamente porque tenemos que hacer una obra. Amén. Aleluya. We are founded as a church because we have a work to do. Amén. Un trabajo que hacer conforme lo manda la palabra de Dios. Entonces vamos a ver rapidito eso y con esto terminamos. Dice, lo primero que hace una iglesia de Dios es predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Ese es el mandato fundamental y básico que toda iglesia que es de Dios tiene que hacer. Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. God, amén, command us to preach the gospel to all the world. A toda criatura, a todo el mundo. Aleluya. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Eso está en la Gran Comisión. Lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 28. Open your Bible, Matthew, chapter 28, versículo 19 y 20. Open your Bible. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, id, dijo el Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bible says, verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And you, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Aleluya. Entonces, ese fue el mandato del Señor. Y si somos la iglesia del Señor, pues nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Por eso que estamos haciendo un plan de trabajo, que Dios nos siga ayudando a terminarlo, porque la idea de ese plan de trabajo es eso, poder predicar el evangelio, poder hacer esfuerzos para que más gente conozca el evangelio del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, the first work of the church is to preach the gospel to everyone, to all the world. Amén. Predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. La segunda obra de la iglesia, algo que usted tiene que encontrar en toda iglesia que es de Dios, es también que se tiene que proveer un medio de adoración y culto. The second work of the church is to provide a place for worship and for be gathered to give God the glory, the honor, and to praise the Lord. Un medio de adoración y culto. Amén. Eso es importante. Si usted va a una iglesia, pues a un lugar donde está la iglesia del Señor, pues en ese lugar se tiene que adorar a Dios. Pues en ese lugar se tiene que ofrecer un culto al Señor, ¿no? Esa es la clave de una verdadera iglesia. Porque si usted va a una iglesia y simplemente pareciera que fuera un teatro donde le muestran películas, donde hacen shows, ¿y dónde está la adoración a Dios? ¿Y dónde está el culto a Dios? Entonces tiene que haber un medio de adoración. Entonces, hermanos, tenemos que ser esa iglesia. Y usted que ha creído en el Señor tiene que entender, hermano y hermana, que usted tiene que
cada día alinear su vida más con todas estas cosas que la palabra nos enseña. Amén. Nosotros estamos empezando una iglesia aquí en Hamilton, nuestra misión, nuestra obra, y de verdad que queremos que de aquí a poco, de repente, Dios de repente permite que sea antes de fin de año, poder tener un bautismo y poder tener una recepción de membresías para aquellos que son miembros ya de una iglesia y que de repente ya fueron bautizados y que a través de la enseñanza de la palabra saben que su bautismo fue verdadero. Pero si no, también, pues porque vamos a ver por la palabra que hay un bautismo, pues que a veces se practica en muchos lugares, que no es un bautismo real como la Biblia lo dice, y entonces no es válido. Entonces la persona que realmente ahora sí ha creído en la palabra y ahora sí se da cuenta que están dando conforme a lo que dice la palabra, entonces esa persona dice, no, yo sí quiero bautizarme de verdad. La otra vez me bauticé, aleluya, de mentira. Eso me pasó a mí, por ejemplo, a mí, en mi caso, a mí me bautizaron cuando yo tenía 12 años, yo era un jovencito. Yo me bauticé y sí, en ese tiempo pues yo quería y todo eso, pero yo llegué luego a mi adolescencia y a mi juventud y yo ya no quería saber nada de Dios y empecé pues a hacer cosas malas y empecé a estar lejos de Dios. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Lo que pasa es que no me bauticé realmente bajo un verdadero arrepentimiento. Sí, era un religioso, sí, pero no me había arrepentido de verdad, no había nacido de nuevo, como lo manda aquí la palabra, como hemos visto, ¿no? No había habido ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera fe, no había habido esa confesión pública de Jesucristo, porque si Dios hubiera hecho eso, entonces nunca hubiera tenido vergüenza como un joven de cargar una Biblia o de llamarme cristiano, pero yo llegué al punto de tener vergüenza. Amén, de cargar una Biblia, de llamarme cristiano. Quería probar el mundo, quería hacer muchas cosas malas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que fui bautizado porque simplemente era religioso, pero no había nacido de nuevo. ¿Entiende? Se bautiza aquel que está seguro de que ya nació de nuevo. En el nombre del Señor. Amén. Y entonces, en cumplimiento al mandato de Jesucristo, esa persona se va a bautizar. Entonces yo como a los 12 años hice eso y no, pues entendí que ese bautismo no fue real ni efectivo. Amén. Entonces yo decidí a los 17 años que sí tuve mi experiencia con Dios, que sí creí en Jesucristo, que sí me arrepentí de verdad, que sí me dolió mi pecado, que sí decidí abandonar el pecado, que sí Dios rompió mis cadenas. Aleluya. Y tenía ahora ese deseo de confesar públicamente el nombre de mi Señor. Entonces yo dije, no, yo sí tengo que bautizarme de verdad. Y por eso que yo a los 17 años me bauticé de verdad. En el nombre del Señor. Amén. Entonces, Dios quiera que de aquí pues a unos meses, ya cuando llegue antes de fin de año, espero, o de repente para el fin de año, podamos haber avanzado ya estas enseñanzas. Por eso que quiero que usted esté siempre siguiendo las enseñanzas, porque un requisito fundamental para poder bautizarse es haber seguido todas estas enseñanzas. Para que después diga, pastor, pero no, y yo de repente, pero ¿por qué yo no puedo ser un miembro de la iglesia? Porque bueno, usted, hermana, en esta lección que enseñamos, pues enseñamos eso y todo lo vamos a enseñar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y entonces, usted que tiene entendimiento y que ama a Dios y que usted que quiere obedecer a Dios, entenderá pues que usted tiene que alinearse a lo que la Biblia enseña, así que no está alineado. Y si ya lo está, gloria a Dios por ello. Amén, el que ya está alineado, simplemente terminaremos el estudio y le diremos, amén, hermano, usted está alineado, usted está en la fe, usted solamente necesita una carta de membresía y se le dará su carta de membresía y ya podemos ser miembros oficiales de la iglesia. Amén. Pero, ¿por qué hacemos eso? Porque pues estamos queriendo ser esa iglesia del Señor. Dios nos ha mandado a ser una iglesia. Dios nos ha mandado aquí, hermano, a que podamos justamente ganar a otros. Dios nos ha llamado a poder realmente predicar el evangelio, a poder proveer ese medio de adoración, y Dios nos va a seguir seguramente ayudando y tendremos un mejor local, tendremos una mejor condición. Hoy estamos empezando de a poco, aleluya, con las limitaciones que tenemos, pero hermanos, sabemos que si somos la iglesia del Señor, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a ayudar, Dios va a obrar, Dios va a proveer, porque ese es el Dios, hermano, en quien creemos, y ese Dios está mucho más interesado que nosotros o que mi organización. Dios está más interesado en que la iglesia de Jesucristo crezca en esta nación. Amén. Amén. Dios está interesado en eso. Aleluya. Pero tenemos que ser, si vamos a estar en esta nación, tenemos que ser esa luz en medio de esta nación. Yo no sé si otras iglesias estarán alumbrando o no. No me interesa. No me interesa si ellos, cómo estarán viviendo. Dios los ayude. Dios tenga misericordia de ellos. Pero lo que yo sí sé es que nosotros como iglesia sí tenemos que alumbrar. Sí tenemos que ser sal. Sí tenemos que dar un buen testimonio, sí tenemos que predicar el evangelio, sí tenemos que llamarle al pecado pecado, Amén. Sí tenemos que predicar el arrepentimiento, Amén. Sí tenemos que predicar
esa necesidad de que el hombre y la mujer nazcan de nuevo. Amén. Porque esa es la única cosa que le dará entrada al cielo. Amén. Lamentablemente, en el mundo en que vivimos, mucha gente se acostumbró a ser religiosa. Y sí, no son religiosos, algunos hasta por tradición, porque sus padres fueron evangélicos, ellos fueron a la iglesia, crecieron y ahora también van a la iglesia, pero nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Amén. Y sí, son parte de la iglesia y apoyan y todo, pero no nacieron de nuevo, y ese es un gran problema. Porque podrán ser parte de esa iglesia, pero no son parte de la iglesia del Señor. Y el Señor dijo, pues, que para poder entrar al cielo y poder ver el reino de los cielos, había que nacer de nuevo. Amén. Y como vuelvo a repetir al principio, lo dije, eso no es algo que yo lo pueda hacer. Eso lo hace Dios. Esa es gracia de Dios. Es esa sublime gracia que cantábamos en ese preciso himno, ¿no? Esa sublime gracia que a pesar de que éramos pecadores, que éramos gente despreciable, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Dios en su misericordia trata con nuestros corazones y Dios abre nuestros ojos y recibimos esa sublime gracia. Y nuestras cadenas son rotas y somos hechos libres, aleluya, y Dios nos redime y nos rescata y su misericordia que fluye como una lluvia fuerte que limpia y que cae ahí como un diluvio sobre nosotros y ese infinito amor, esa sublime gracia nos hace verdaderamente libres y nos hace hijos de Dios y nos hace parte de la verdadera iglesia del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Cristo. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Hay poder en tu nombre. Hay poder en tu nombre, Padre. Aleluya. Mi alma tiene sed, Señor. Mi alma tiene sed, Dios mío. Aleluya. 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 Señor, en esta hora te pido, Padre Santo, por cada hermano y hermana, Señor, que tú has puesto en este lugar, porque eres tú quien ha traído a cada uno de los que estamos aquí. Eres tú, Señor Dios mío, quien pone el querer como el hacer, dice tu palabra. Eres tú, Dios mío. Te pido en esta hora que nos ayudes a hacer esa iglesia, Señor. Ayuda a cada hermano y hermana. Que podamos ser esa iglesia, Señor, que alumbre en medio de las tinieblas. Que seamos esa sal en medio de la corrupción y la podredumbre de este mundo, Señor. Que podamos ser esa iglesia. Señor, sigue tratando con nuestras vidas. Que el deseo de nuestro corazón sea honrarte a ti, Señor. Que el deseo de nuestras vidas sea hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos, Señor. Trabaja en cada corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos fortalezca. Que sea tu presencia la que nos impulse, nos ayude. Nos abre el entendimiento, Padre. Y nos muestre toda verdad y toda justicia. Nos guíe a toda justicia, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Lávanos con tu sangre, Señor. Lávanos con tu sangre. Límpianos de toda obra del diablo. Queremos servirte. Queremos ser esa iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ser esa iglesia, Señor. Queremos ser ese pueblo que se distingue de este mundo. Queremos ser ese pueblo que predica tu palabra. Queremos ser ese pueblo, Señor, que sabe adorarte, que provee para ti un lugar de culto, un lugar de adoración. Oh, Kabakiba Shatakaba. Oh, Señor, que en cada reunión en la que podamos estar, podamos sentir tu presencia. Oh, Señor, que nos falte cualquier cosa, Señor, pero que no nos falte tu presencia. Que no nos falte tu Espíritu Santo moviéndose de nosotros, Señor. Oh, Dios mío, muchas cosas parecen imposibles de alcanzar. No tenemos quizás esa fuerza que otras iglesias ya tienen, Señor. Pero te tenemos a ti, Señor. Tú nunca faltes, Señor, en una reunión nuestra. Tu Espíritu Santo nunca falte, Señor. En medio de nosotros, te lo ruego, Dios mío. Tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor. Tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Oh, Señor, aleluya. Que podamos alumbrar, Dios mío. Que podamos, Señor, ser sal. Oh, Dios mío, en esta tierra, en esta nación.
de Nueva Zelanda, Señor. Oh, mi alma te adora. Si alguno estuviera con luchas, te ruego en esta hora, Señor, que tú fortalezcas. Si hay cadenas que romper, rompe cadenas, Señor. Si hay ataduras, Dios mío, se rompa toda atadura que ata el pecado, que ate, Dios mío, cosas de este mundo. Se rompe en tu nombre, Señor. Mira los hogares de cada uno de mis hermanos, Señor. Trae bendición en los hogares. Trae liberación en los hogares. Oh, Dios mío, salva. Cumple tu palabra que dijiste. Cree en el Señor Jesucristo. Será salvo tú y toda tu casa. Salva a cada una de las casas de mis hermanos. Salva a sus hijos. Salva a sus esposos. Salva a su familia. En el nombre de Jesús, Dios mío. Abashai Kadaba. En el nombre de Jesús, Dios mío, obra. Creemos en tu poder, oh Padre. Yo sé que tú vas a hacerlo, Dios mío, en cada hogar. Haz milagros, Señor, Dios mío. Haz milagros en medio de nosotros, porque es tu iglesia, Señor, una iglesia donde tú haces milagros, Señor. Sana enfermos, salva almas, rompe cadenas, transforma corazones. Oh, Makema, Hashataba, lleva. Aleluya. Hazlo, mi Señor. Hazlo, mi Señor. Hazlo, mi Dios. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Afirma los corazones de cada uno de los hombres y mujeres con los cuales estamos tratando, Señor. Pon carga en nuestros corazones, Señor, para orar unos por otros. Para orar por aquellos que están viniendo, por aquellos que están menos firmes, por aquellos que el mundo todavía los tiene atados, por aquellos que todavía, Señor Dios mío, aleluya, no han experimentado ese nuevo nacimiento, Señor. A los que tú estás abriendo los ojos, pero todavía hay ataduras que les impiden servirte, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, rompe las cadenas, rompe las ataduras, desbarata la obra del diablo, Señor. Salva almas. Señor Dios mío, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Ayúdanos a llegar a estos hombres, a estas mujeres, a los que tú quieres libertar, a los que tú quieres salvar, a los que tú quieres sanar, a los que tú quieres restaurar. Esos hogares que tú quieres fortalecer, Dios mío. Llévanos a ellos, Padre, conforme a tu propósito y tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Señor. Aleluya.